Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Espero todos se encuentren bien. Es un gusto poderles saludar nuevamente para iniciar nuestro estudio y me gustaría que antes de iniciar puedan ir por su Biblia, si es que todavía no la tienen, su Biblia, una libreta y una pluma o lápiz para anotar las cosas que se nos hacen importantes en la clase y poder repasar también en la mañana, en el transcurso de la semana. Les invito a poder hacer una oración para iniciar con nuestro tema de este día. Y vamos a orar, bueno, les invito a orar. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das en este día. Gracias, Señor, porque es una bendición poder despertar, Señor, con salud, en casa, con nuestros seres queridos. Gracias por ello. Y Padre, también gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos que tú, Padre, sigas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Y Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe para poder comprender esas enseñanzas que tienes preparadas para nosotros el día de hoy, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas y que sea, Padre, de gloria y honra para tu nombre. Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos el tema de sirviéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Vimos que el mayor ejemplo de un servicio humilde y de corazón lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él vino, se humilló a sí mismo y vino a servirnos a los hombres. Estudiamos también algunos pasajes que nos hablan del servicio y humildad de nuestro Señor, dejando un ejemplo para que nosotros, como discípulos de Él, pues sigamos sus pisadas. Ejemplo les he dado, nos dice en un pasaje de Juan que vimos la semana pasada. Y en nuestro texto que se nos quedó para memorizar en la semana pasada, acuérdense que dijimos que vamos a tener 2 semanas para memorizar Gálatas 5:13, y ahí vimos que como creyentes nos debemos servir por amor los unos a los otros. Entonces eso fue parte de lo que vimos en la clase de la semana pasada, ¿sí? También vimos incluso unas características de cómo servirnos los unos a los otros que Pablo nos muestra en su ministerio. Incluso el apóstol nos enseña que el servicio no busca su autoexaltación. Él decía, no nos predicamos a nosotros mismos, no es hablar de nosotros, sino hablar de Cristo. Y no se le olvidaba que él era un siervo de los demás por amor de Jesús. Entonces podemos ver ciertas características de el siervo de Dios, el siervo del Señor Jesucristo. Incluso también en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, nos muestra que el siervo de Jesús es compasivo y empático con su prójimo en la situación que están pasando, ¿sí? Él dice, siente también ese dolor, esa tristeza o esa injusticia que viven los hijos de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver nuestra segunda parte de esta clase, este tema. Vamos a ver, vamos, que el costo del servicio cristiano, ¿sí? En nuestra clase vamos a ver el costo del servicio cristiano. Y quizá a lo mejor te preguntes, bueno, ¿hay un costo para servir a otros? Bueno, la respuesta es sí, sí hay un costo para servir a otros. E incluso después de nuestro Señor Jesucristo, creo que el más indicado para enseñarnos el costo de ser un siervo de Jesucristo es el apóstol Pablo. Incluso en su segunda carta a los Corintios, él menciona algunos costos que él tuvo que pagar por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso cuando tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo
y fue apartado para el ministerio que Jesús ya tenía para él, ¿sí? Estando él en espera de ser visitado por Ananías para que orara por él, para que recibiera la vista, porque él había perdido la vista en ese encuentro, por la luz tan fuerte, tan resplandeciente que vio. Ananías no quería ir a orar por él porque sabía de la peligrosidad de Pablo y de la crueldad con la que él trataba a los cristianos, ¿sí? Incluso por eso él le dice las siguientes palabras a nuestro Señor Jesucristo, que lo manda con Pablo. Fíjense, ahí vamos a buscar en nuestra Biblia, en el capítulo 9 del libro de Hechos capítulo 9, versículos 13 al 14. Fíjense las palabras de Ananías. Hechos 9, 13 al 14 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías casi le decía al Señor: bueno, es que tú me estás mandando al matadero y sin fusil, me estás mandando con tu acérrimo enemigo, que es Pablo, que es odia a los del camino, a los seguidores tuyos. Pero bueno, veamos cuáles fueron las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a Ananías. En los versículos 15 al 16 responde el Señor Jesucristo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fíjense, el Señor Jesucristo le responde a Ananías, y vamos a centrarnos en el versículo 16, donde el Señor le dice, ¿no? Bueno, ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, el Señor nos ha llamado a un servicio que tiene un costo, ¿sí? El convertirte a Cristo no quiere decir que entonces ya vas a tener un mundo color de rosa. No quiere decir que vas a parar de sufrir. No, el seguir a Cristo tiene un costo, el servirle tiene un costo, y es necesario pagar ese costo si queremos ser siervos de Jesucristo. Y Pablo sabía por el Señor que su llamado y su ministerio al servicio de él tendrían un costo muy alto, pero aún así no le importó y estuvo dispuesto a pagarlo, cualquiera que fuese el resultado de ese costo. Él estuvo dispuesto a él, e incluso en la segunda carta a los Corintios, ¿sí?, ahí él nos muestra cuáles fueron algunas cosas, algunas situaciones que él tuvo que pagar por servir a Cristo, por servir a los demás. Él nos muestra el costo de su servicio. Vamos a ver en nuestra Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Bueno, vamos a leerlo. Dice en el versículo 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Entonces podemos ver, hermanos, que el costo que tuvo que pagar Jesús al servicio del Señor fue muy alto, ¿sí? Todo esto no lo detuvo, hermanos. Todo esto no detuvo al apóstol para cumplir con el llamado al servicio que el Señor le había hecho. Fue un soldado de Jesucristo con el uniforme bien puesto. Y eso debemos de ser también tú y yo y cada creyente, ¿no? Se dice cuando le vas a un equipo, es que tiene la camiseta bien puesta, o a un partido, es que tiene la camiseta bien puesta. Pues así nosotros, como creyentes, debemos de tener el uniforme bien puesto como soldados de Jesucristo. Debemos de estar dispuestos a pagar el costo. Porque Pablo, incluso sin temor al peligro o a la muerte, él siempre cumplió con su Señor. Y ese fue el ejemplo que incluso dio a los que él preparó, a los que él discipuló. Les encargó, ¿sí?, que ellos también tuvieran el uniforme bien puesto en su ministerio que el Señor les había dado. Incluso vamos a ver las palabras que le dice a Timoteo, uno de sus hijos en la fe, su hijo amado en la fe, Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo, hermanos, vamos a buscar segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Vamos a ver qué le dice a Timoteo. Capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, algo clave que tenemos que nosotros también identificar aquí en este pasaje es que Pablo hizo de él el evangelio de Cristo. Y como lo hizo de él, estaba dispuesto incluso a dar su vida por ese evangelio, por servir a los demás predicando ese evangelio que hizo suyo. Por eso dice, fíjense en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. No era el evangelio de Pablo, es el evangelio de Cristo, pero él lo hizo suyo, él se apropió de él. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer para estar dispuestos a sufrir por amor a Cristo, hacer nuestro el evangelio, ese evangelio que nos libertó, ese evangelio que nos resucitó de entre los muertos, ese evangelio que nos hizo herederos del reino de Dios y de grandes y ricas promesas. Ese evangelio tenemos que abrazarlo, tenemos que hacerlo nuestro y estar dispuestos incluso a morir por ese evangelio, ¿sí? Por eso es, hermanos, que y lo vimos en la clase pasada, nuestras motivaciones a servir en la iglesia de Jesucristo deben de ser anótalo, hermano, el amor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la primer motivación en el servicio en la iglesia, en el servicio a Dios. El amor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, el amor a su palabra. El amor a la palabra de Dios, hacerla nuestra, mi evangelio, dice Pablo. Y 3, el amor al prójimo. Esas deben de ser nuestras motivaciones. Y si estas son nuestras motivaciones y no es la adulación que muchos buscan, la autosatisfacción o deseos pecaminosos, estamos bien. Si es el amor a Dios, a Cristo, a su palabra y al prójimo, estamos bien en nuestras motivaciones de querer servir al Señor, de querer servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas motivaciones nos harán estar firmes en nuestro servicio al Señor, firmes al ministerio.
sabiendo que no servimos al hombre, sino servimos a Cristo, ¿no? A Él servimos. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Cristo. Y bueno, quizá a lo mejor también nos preguntemos, ¿vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio cristiano? ¿Vale la pena servir y pagar ese costo? Tantas cosas que pasó Pablo y lo que también nosotros podemos pasar. Bueno, la respuesta es sí. Sí vale la pena. Y quizá a lo mejor te preguntes, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena? Bueno, hermanos, la respuesta nos la da el escritor a la carta de Hebreos. Ahí encontramos la respuesta. Fíjense, vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreos 6:10. Hebreos 6:10, hermanos. Ahí encontramos esa respuesta a la pregunta de si vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio cristiano y por qué. Fíjense, dice en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué vale la pena? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado haciendo a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es injusto, el Señor no olvida nuestro trabajo, lo que hacemos por amor a Él. Incluso Pablo también nos lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a buscar en los primeros Corintios, capítulo 15, versículos 58. Primera carta a los Corintios 15, 58. Fíjense cómo Pablo nos lo dice de esta manera. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense la exhortación que Pablo da a la iglesia de Corinto, ¿no? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Sí? ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos de ser constantes, debemos ser perseverantes, debemos ser como hormiguitas. No quiere decir que, ay, sí, hoy sirvo al Señor apasionadamente, con fervor, con amor, y soy el siervo del Señor, y a los pocos meses, pocos días o pocas semanas, ay, no, ya no quiero, ya me cansé. No, es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir allá, y empezamos a dejar en segundo lugar a Dios. Empezamos a dejarlo a lo mejor hasta en último lugar de todo lo demás que sale en nuestras vidas. Y no, dice el apóstol Pablo, debemos de nosotros como siervos, como servidores de Jesús, estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado a todos, ¿sí?, un ministerio en que servirle. Como todos somos ministros los unos de los otros, somos servidores y debemos de estar ahí siempre constantes. Incluso fíjense, MacArthur en su Biblia de estudio acerca de este pasaje de 1 Corintios 15:58 dice lo siguiente. Dice, la esperanza de la resurrección que hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Dice, ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Fíjense, ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Hermanos, la recompensa en el Señor es grande cuando le servimos, ¿sí? Obviamente esto requiere de nuestra parte una obediencia incondicional, una obediencia radical a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
sin importar cuán costoso sea el precio que tengamos que pagar por nuestra obediencia a nuestro Señor. Fíjense, un predicador, David Platt, lo dice de la siguiente forma. Él dice: la obediencia radical a Cristo no es fácil, no es comodidad, no es salud, no es la riqueza, no es la prosperidad de este mundo. La obediencia radical a Cristo es el riesgo de perder todas las cosas, pero al final ese riesgo tiene su recompensa en Cristo y es más que suficiente para nosotros. No importa que pierdas todo, vale la pena servir al Señor, vale la pena el costo que vamos a pagar por el servicio a Cristo. El problema de muchos creyentes es que no quieren pagar ese precio, no quieren pagar ese costo, no quieren salir de su área de confort en la que están. Prefieren las comodidades y cosas de este mundo antes de perderlas por servir al Señor. Y el que ha sido llamado, hermanos, por Cristo, ha sido llamado al servicio de corazón y humilde. Hermanos, y quizá a lo mejor suenen un poco duras esas palabras y no me gustaría que te ofendas o que te sientas, pero creo que es necesario decirlas con todo el respeto y el amor en Cristo. Pero, hermanos, Jesús no nos llamó a calentar una silla. Jesús no nos llamó a calentar una banca. Jesús nos llamó a ponernos el uniforme de soldados de Jesucristo y a estar siempre firmes, creciendo, constantes en la obra de Él. A eso nos llamó el Señor, no a calentar una banca. Entonces, hermanos, podemos ya, para ir cerrando nuestra clase, nuestro tema, ¿sí? Podemos entonces empezar a ver cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos. ¿Cuál es la principal tarea que Cristo asigna a sus siervos? Y bueno, nos lo dice en nuestro texto base de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la tarea principal? Servirnos por amor los unos a los otros. Tú y yo, como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a servir por amor, sin importar el costo que tengamos que pagar por ello. No nos va a importar el costo cuando tengamos el uniforme bien puesto, ¿sí? Y debemos de recordar que la promesa con el Señor que la recompensa con el Señor es grande, es inmarcesible. La recompensa de este mundo, hermanos, en este mundo se queda. En este mundo se queda. Y todo lo de este mundo es temporal, es perecedero, pero la recompensa que el Señor tiene para los que le sirven, dice, esa es imperecedera, esa es inmarcesible, es eterna, ¿sí? Y eso es lo que debemos de buscar, hermanos, esas recompensas eternas. Y algo, hermanos, que también tenemos que ver es que servir consiste en estar listos literalmente para hacer cualquier trabajo sin importar cuán costoso y molesto nos sea. Y eso, hermanos, con el fin de ayudar a nuestros hermanos. Sobre todo, servir a otros debe de ser un servicio práctico, hermanos, práctico. Y el servicio práctico involucra tiempo, recursos y esfuerzos que a veces no estamos dispuestos a dar. A veces no queremos salir de nuestra área de confort y decir, ay, no, es que, ¿cómo voy a ir a hacer esto si estoy cansado? ¿O cómo voy a ir a hacer esto en la iglesia si pues tengo otras cosas que hacer?
O ay, es que está lloviendo, es que está haciendo mucho frío, es que está haciendo mucho calor. Y el chiste es que siempre hay pretextos para servir en la iglesia, para servirnos unos a los otros. Y no, hermanos, el servicio es práctico, involucra tiempo, recursos y esfuerzo. Y bueno, ¿cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos servirnos los unos a los otros? Bueno, por ejemplo, en nuestra vida espiritual podemos servirnos escuchándonos, aconsejándonos, animándonos, ¿sí? Consolándonos, compartiendo el evangelio a los demás, discipular a alguien nuevo, orar con él o por él, leerle la Biblia. Es una forma de servirnos los unos a los otros en nuestra vida espiritual. En nuestra vida secular, pues ayudarnos a algún trabajo o alguna actividad cotidiana. Por ejemplo, ayudarles a pintar su casa, ayudarles a reparar algo que tienen descompuesto o roto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, y yo he sabido de hermanas que van y ayudan y sirven a otras hermanas que están enfermas, les ayudan a hacer su comida, les ayudan a lavar sus trastes, les ayudan a hacer su quehacer, a irles a comprar el mandado, ¿no? O hermanos que llevan a una cita médica a algún otro hermano, que a lo mejor no hay quien le lleve en ese momento. Entonces, hermanos, hay muchas formas de cómo servirnos por amor los unos a los otros. Y hermanos, esta semana yo te animo que en esta semana busques la forma de cómo puedes servir a los demás sin importar el costo que tengas que pagar. Quizás levantarte más temprano de lo acostumbrado ahorita, ¿no? Quizás tengas que madrugar un poco, o quizás tengas que abstenerte de comprarte algo que no es necesario para poder ayudar a alguien en su necesidad, ¿sí? No sé, hay muchas cosas. Quizá a lo mejor llamarle por teléfono y orar por él o por ella, animarle, darle palabras de aliento. No, entonces esa va a ser la tarea de esta semana. Busca cómo puedes servir a tu hermano, a tu hermana en la fe. Busca cómo puedes servir a tu prójimo, en tu familia, en tu casa, a los demás. Y ya para terminar, vamos a memorizar Gálatas 5:13, nuestro pasaje base. Gálatas 5:13, que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra clase. Espero haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Espero hayan tomado notas y las repasen en la semana. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites pasar juntos. Gracias por tu palabra, que es, Padre, siempre ese bálsamo que refresca nuestras vidas, nuestras almas, que nos infunde aliento, que nos da consuelo y fortaleza para seguir adelante en medio de esta situación que estamos pasando, que cada día se torna más difícil. Señor, bendice la vida de tu iglesia, bendice la vida de cada una de las familias que la conformamos. Y Señor, sé tú el que siga haciendo esa obra en nuestras vidas de tal manera que podamos llegar a esa unidad, a esa hermandad de los unos a los otros. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó